animal es el rey del amanecer africano. Él y su familia son los gladiadores de estas tierras, pero también sus guardianes. Sin los leones, las llanuras quedarían vacías. Las presas desaparecerían y con ellas su vitalidad. La delicadeza del ecosistema se desvanecería, su complejidad y su diversidad se marchitarían. Cada amanecer revela estas riquezas y arroja luz sobre la abundancia de las llanuras africanas. Pero las verdaderas joyas están dispersas por todas partes, visibles solo cuando las famosas migraciones del Mara han pasado. Comienza el renacer de uno de los grandes paraísos de la Tierra. La manada de Nkawenya patrulla al amanecer. Cada nuevo día nos sorprende, dejándonos con la duda de qué nos ofrecerán sus horas mágicas. Los pequeños elefantes juegan en un paraíso natural, ajenos al mundo amenazante que los rodea, y sin saber nada de los estruendosos ñus que cruzan estas tierras una vez al año. Si la hembra más joven de la manada busca señales de la migración, se llevará una decepción. Están a más de 1600 kilómetros y a 6 meses de distancia. Pero está al acecho y da la señal. A este elan adulto, casi del tamaño de un búfalo, supondrá un gran esfuerzo. Pero la manada de Nkawenya tendrá alimento suficiente para varios días. Msuri, la leoparda local, es una maestra del camuflaje. Puede desaparecer y volver a aparecer como por arte de magia, moverse en silencio y luego anunciar su presencia con audacia. Percibe cualquier intruso que se adentre en su territorio. Cuando emite su llamada para tantear el entorno, una respuesta lejana lo confirma. Alguien más ronda la zona y no son los leones. Al caer la tarde, hay felinos extraños por todas partes. Msuri permanece oculta con sus cachorros. No quiere llamar la atención. Los leones la matarían, como ya hicieron con su madre. Enseguida entiende qué ha pasado.
Su vecina, una hembra más joven, ha encontrado pareja y ha abandonado su territorio e invadido el suyo. A Msuri no le hace gracia. Pero en el mundo de los leopardos, la tolerancia es mejor que el enfrentamiento. Así que se aparta y se escabulle entre los leones errantes y sus inoportunos vecinos. No es momento de arriesgarse cazando. Mejor aprovechar lo que otros han dejado. Los restos del eland aún ofrecen buena carne, aunque huelan un poco a león. Son bocados que no ha tenido que cazar. Un premio en un día complicado. Pero aquí nada es gratis. El festín le dura poco. Aunque la leona está casi saciada, siempre queda sitio para un último bocado. Las cebras del norte llegan a estas llanuras para dar a luz. Su estrategia es parir todas a la vez. La fuerza está en el número y en el momento. Es hora de contemplar el cambio de estación y las nubes empiezan a llegar desde el sur. Las primeras tormentas descargan con furia, como si llevaran demasiado tiempo esperando. Este año, las lluvias vienen con el doble de fuerza de lo habitual en la estación húmeda y junto a El Niño, la tormenta del siglo en Kenia. La joven leona solitaria debe volver con sus cachorros. Le esperan unas largas semanas. Amani, la guepardo, tiene otra opinión sobre la lluvia. Debe pensárselo bien. La lluvia ha borrado su olor y le beneficia. El suelo empapado vuelve a todos más torpes y vulnerables. El ruido, la falta de olor en el aire, todo indica que es el momento perfecto. Pero el terreno tampoco ayuda a sus delgadas patas, y con la lluvia su oído también se ve afectado. Aún así, cuenta con un camuflaje perfecto. Cuando la lluvia descarga desde el cielo,
decide ir a por una presa más pequeña que una cebra. Su plan es irrumpir a toda velocidad a través del muro de agua, atacando directamente a su objetivo. El resultado es rápido y preciso. Las semanas se convierten en meses de lluvia. El mar acaba empapado. Sus habitantes están calados hasta los huesos. El niño se transforma en una supertormenta que enlaza la estación de lluvias cortas con la de largas. En cuanto se disipan las nubes, el más leve calor del sol recalienta la tierra, creando una capa de inversión que pronto vuelve a convertirse en lluvia. Cada especie tendrá que adaptarse a este diluvio. Los alfiones senegaleses que suelen cazar en los ríos ahora encuentran peces en los campos inundados. El suelo empapado viene bien para la hierba, pero la humedad constante, el frío y la lluvia sin fin lo ponen difícil para todos. Los más altos también deben tener cuidado. El terreno encharcado es inestable, aunque haya agua por todas partes. La cría recién nacida ha sobrevivido porque se ha mantenido junto a su madre. Este baño forzado en las antes áridas llanuras, lo necesiten o no, es un alivio y lo disfrutan. La manada de Encahuenya, que vive junto al río, vuelve a ponerse en marcha. Están inquietos. Desde cachorros han conocido el río como una corriente tranquila de agua. Pero ahora todo ha cambiado. Solo la mitad de la manada logra cruzar. Si el resto no lo consigue pronto, el río que crece los separará. La serval del territorio del tronco caído también vigila el río. El nivel del agua sube deprisa, pero ha dejado a sus crías cerca. El cauce cambiante la confunde. Ya no sabe en qué orilla las dejó. Ahora ya es demasiado tarde para averiguarlo. El clima está cambiando en el Mara. La erosión río arriba, provocada por los asentamientos humanos, tiñe el agua de rojo con la tierra y la hace más violenta con cada día de lluvia. El
torrente arrastra a cientos, quizá miles de animales. Tras meses de tormentas, las nubes por fin se disipan, la luna queda despejada y la brisa fresca anima a las cebras a reanudar su viaje. Los machos defienden sus grupos de hembras, protegiéndolas de los jóvenes que intentan arrebatárselas. Los sementales se enfrentan por el dominio, muerden, se empujan y saltan en plena llanura, no solo para imponerse, también para llamar la atención de las hembras que observan. Viven atrapados en un ir y venir constante a través de los ríos del Mara, aunque el pasto sea idéntico a ambos lados. Es la condena de los herbívoros. No pueden dejar de moverse. Vivir siempre en movimiento significa aceptar un futuro incierto, donde el peligro acecha a menudo oculto bajo las aguas. La luz de la luna que se refleja en el agua confunde a las cebras, pero no a los cocodrilos, que llevan pasando hambre desde que se fueron los ñus. Cada amanecer es un renacer, reinicia el reloj de la vida y supone una victoria frente a la dureza que domina estas tierras. Ningún animal puede reclamar el Mara para sí. Les pertenece a todos. Las cebras sudan para soportar el calor y por ese motivo su piel es delgada. Pero eso las hace vulnerables a las moscas mordedoras, por lo que desarrollaron rayas para despistarlas en una lucha evolutiva de 4 millones de años. Frente a depredadores más grandes en los abrevaderos, las cebras no tienen otra opción que apartarse. Aquí todo está en constante cambio. Cada especie debe adaptarse a las demás, a las estaciones y a lo que traiga cada día. Esa adaptación lleva a más de 200.000 cebras a recorrer las llanuras interminables en busca de hierba fresca antes de que regresen los ñus. La leona solitaria sabe que tarde o temprano las cebras pasarán cerca. La lluvia borra el rastro de los grandes felinos, así que el macho residente tiene que patrullar todo su territorio para mantenerlo bajo control.
Más adelante, los líderes de la manada llegan al río justo cuando empieza a bajar, formando un cuello de botella detrás de ellos. El agua más profunda siempre genera tensión. Al mirar abajo, no controlas lo de arriba. Es solo una madre leona, pero las cebras no lo saben. Entran en pánico y vuelven al agua, pensando que retroceder es más seguro que avanzar. Al reunirse con el resto de la manada, se desata el caos. Ese caos es su oportunidad, siempre que no se distraiga con las rayas que centellean a su alrededor. Tras capturar una presa, no se resiste a un segundo ataque contra los animales que luchan en el agua. La joven madre asumió una caza muy arriesgada y lo logró 2 veces. Pero el éxito, al otro lado del río, deja solo 2 opciones. O cruzan sus crías o lo hace ella. No le queda otra que enfrentar el mismo peligro que ya sortearon las cebras: lanzarse al agua. Es un desafío. A los cocodrilos hambrientos que dependen de los ñus les encantan estos altercados. Con la presa a cuestas, se convierte en un blanco perfecto en el agua. Pero lo consigue. Esta presa es para ella y sus crías, no para los buitres que acechan. En la orilla, la serval del tronco caído ve recompensada su paciencia. Sus crías han sobrevivido a la inundación y la pequeña familia se reúne de nuevo.
Tras superar las tormentas y los primeros meses críticos, las posibilidades de supervivencia de los cachorros son ahora muy altas. Son la perfección personificada mientras saltan alrededor de su madre y están atentos a cada uno de sus movimientos. Ven cómo se mueve entre la hierba alta. La copian cuando se detiene y escucha. Y ponen en práctica sus habilidades. Por esta vez, su madre ha logrado vencer el río y traer al mundo a la siguiente generación de Servales. La manada se reúne. Durante semanas estuvieron separados, la mitad en las colinas y la otra mitad esperando a que bajara el río. Ahora, todo son juegos y complicidad. Aquí los leones rara vez trepan a los árboles, y mucho menos un grupo de jóvenes entusiastas ansiosos por no perderse ninguna aventura. No son expertos trepando, y menos aún bajando. La madre leona ha esperado demasiado para presentar a sus 4 cachorros a la manada. Uno de los más pequeños tiene grandes dificultades para bajar del árbol. La manada se divierte mucho y no quiere quedarse fuera. Pero siendo tan pequeño, la caída es considerable. Su juego rebosa energía. Pero también hay que ser prudentes. Los cachorros más pequeños nunca han visto a su padre. Conocen leones adultos, pero este es más grande, más peludo y un poco más serio. Aún así, lo ponen a prueba. No sabemos si lo reconocen como su verdadero padre, o si él los reconoce a ellos. Despierta la curiosidad de los pequeños, que lo ven como un compañero de juegos distinto. Pero su paciencia tiene un límite.
A veces, los elefantes nómadas se alejan de los bramidos de las cebras para buscar comida tranquilamente. Cruzan un río arenoso, sin importarles cuál es el norte o el sur, y salen de Kenia hacia un país totalmente diferente. No tendría por qué importarles. Son una manada reproductora de hembras y crías. Una cría encuentra una cola para morder y jugar, molestando a una hermana mayor que acude a su madre para que reprenda al pequeño. La madre de este lo defiende. Los machos adultos cruzan el río con la manada y el lado en el que se encuentran cobra importancia. Están en Tanzania, donde disparar a los machos por diversión es legal. Curiosamente, los más jóvenes no son los más vulnerables, sino los machos. Por suerte hoy, en pocas horas, la manada del norte cruza de nuevo a Kenia y su macho está a salvo. La madre leona vuelve a ponerse al frente. Aún no hay rastro de los ñus en el horizonte, así que toca recurrir a medidas desesperadas. Búfalos, pero no cualquiera. Un macho enorme y desafiante. Pero este macho no está solo. Hay cerca de 500. Son unos de los animales más peligrosos de África y la manada debe actuar con cautela. A veces, el hambre lleva a tomar decisiones temerarias. Cuando los compañeros se vuelven contra el búfalo herido, atraídos por el olor a sangre, las hienas acechan esperando su oportunidad. Para los leones, el primer trago de sangre es embriagador. Es su primera presa. En una batalla, saber cuándo atacar y cuándo esperar puede ser crucial. Y este es el momento. Nunca se debe dar la victoria por segura. Dudar puede costarte la vida. Es crucial actuar rápido y con determinación.
Cuando los jóvenes se unen a la caza, la confianza de la manada crece. Es crucial actuar con decisión para lograr un final rápido, y la victoria es vital. Un solo error puede cambiarlo todo. Esta vez lo consiguen. La estrategia ha funcionado y hoy la manada dispone de una presa de más de 1 tonelada. Pero la batalla no ha terminado. Incluso ahora, la victoria sigue en duda. Un ataque de hienas así nunca habría ocurrido con los machos adultos presentes. Pero hoy, los jóvenes necesitan demostrar su fuerza si quieren que los tomen en serio en el futuro. Se avecinan más cambios. Fantasmas del pasado, de hace apenas 9 meses, regresan tras un largo viaje. Sombras que han recorrido 1600 kilómetros anuncian el comienzo de una nueva etapa que se extiende por las llanuras como un viento del sur. El alma del Mara se transformará. Esa tensión se refleja en los ojos de quienes están a punto de sacar partido. Es una locura, un impulso irresistible que los empuja a cruzar el río. Una obsesión que ni la lógica ni la razón pueden frenar. Es el instinto eterno de conquistar los ríos, de seguir a la manada, de formar parte de ella. En su camino, las amenazas más temibles se deslizan bajo las aguas, listas para cobrar su recompensa tras 9 meses de espera. A pesar del peligro evidente, los Ñus avanzan como si compartieran un único pensamiento. Seguid adelante, cueste lo que cueste. No pueden hacer otra cosa.
Cuando esta migración, que ya supera el 1.000.000 de individuos tras la época de cría en el sur, regresa a las llanuras del norte, no se dirige hacia la salvación, sino directamente hacia la muerte. Los guepardos, maestros de la velocidad, no pierden ni un segundo. Han nacido para esto. Este momento y muchos otros similares muestran la naturaleza en su forma más pura, depredadores y presas entrelazados en una danza eterna. Pero esa eternidad ahora se ve amenazada por algo para lo que no están preparados: nosotros. La llegada de los News transforma estas tierras, y nosotros también. Su historia importa, tanto a ellos como a nosotros. Saber que, en algún lugar de África, una gran migración recorre millones de hectáreas salvajes nos llena de asombro y nos recuerda que compartimos este planeta. Y comprenderlo nos da esperanza. La esperanza de que quizá, solo quizá, formamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos.